Bueno, empezamos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En la clase de hoy vamos a ver la Primera Guerra Mundial, este acontecimiento histórico que se desarrolla entre 1914 y 1918 y que empieza como una guerra europea para tomar después escala mundial. Vamos a desarrollar hoy entonces, en primer lugar, por qué estudiar la guerra, en segundo lugar, los debates que se dan en torno a este conflicto. A continuación vamos a buscar las causas, luego el desarrollo de la guerra con sus distintas fases, para terminar abordando las consecuencias de la guerra. Finalmente vamos a ver un tema aparte en foco, en donde tratamos de abordar la guerra desde otro aspecto o perspectiva. Entonces empecemos por el primer apartado de por qué estudiar la guerra. Sin duda hay tres aspectos centrales, entre los más importantes, que nos llevan a incluir esta temática en la presente materia. La primera tiene que ver con que la Primera Guerra Mundial justamente inicia lo que se conoce como la era de las catástrofes. Un proceso histórico que se caracteriza por una serie de episodios que reflejan una catástrofe en el desarrollo de las sociedades humanas, que se inicia, como les decía, con la Primera Guerra Mundial, pero que sigue con la Revolución Rusa, la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, ocupando la primera mitad del siglo XX. En segundo lugar, la Primera Guerra Mundial pone en cuestión el liberalismo y su idea de progreso indefinido, en el sentido que se había establecido en el siglo XIX, según el cual las sociedades, producto de la doble revolución industrial y francesa, siempre iban hacia una situación cada vez mejor, de mayor felicidad para sus habitantes. Esa idea central entra en cuestión con una guerra europea. Y en tercer lugar, la salida política y económica de la guerra dará forma a la historia del siglo XX. Los problemas no resueltos en la Primera Guerra Mundial sin duda son las causas de la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, a continuación veremos los debates historiográficos que se han dado en torno a la Primera Guerra Mundial. Cuando digo historiográficos, hago mención a los debates entre las distintas posturas de los historiadores. Esos debates han girado en torno al origen de la guerra y a quién causó la guerra. Muchos han señalado como el Imperio Alemán al gran culpable de este conflicto. No obstante, hoy en día se habla de una multicausalidad y se hace mención específica a una cultura política común que no supo advertir a tiempo el riesgo de una guerra inminente. En este sentido, los líderes políticos, los líderes económicos, no estuvieron o no fueron conscientes de la guerra que se iniciaba. Vamos entonces ahora sí a las causas. Antes de empezar con las causas, vemos esta publicidad de Estados Unidos que va a dar inicio a un tipo particular de publicidad para captar voluntades, para captar soldados a sus filas, y en este sentido el Imperio Alemán es caracterizado como una figura mitológica parecida a un simio y tiene entre sus manos a la libertad. Sin duda esta retórica y esta iconografía va a empezar a ser empleada masivamente por los gobiernos, pero es un fenómeno nuevo del siglo XX y que se inicia justamente con la cultura de masas, con los medios de comunicación que empiezan a ser cada vez más accesibles a la población, y tiene que ver también con el interés de los ejércitos de armarse con la población. Entonces, ahora sí vamos a las causas. Hecho este pequeño paréntesis, vemos que hay cuatro causas fundamentales, o en ese sentido vamos a desarrollar el imperialismo, la formación de bloques, lo que se conoce como el rearme y el estallido propiamente dicho. Entonces vamos al imperialismo. Los conflictos coloniales, como vimos en la clase anterior, ya venían poniendo en cuestión una paz muy endeble.
los campos de batalla en las colonias van a ser un anticipo de la Primera Guerra Mundial, y en este sentido uno de esos conflictos se desarrolla en primer lugar entre Alemania y Francia, en el norte de África, en Marruecos. Hay una guerra entre los dos. Marruecos era un dominio francés y Alemania quiere tener influencia sobre esta región, tanto en 1905 como en 1914. En segundo lugar, otro conflicto de importancia, vamos a señalar los dos más importantes, aunque hay otros, es el Imperio Austrohúngaro intentando anexionarse parte de los Balcanes entre 1911 y 1913. Es importante decir que esta expansión del Imperio Austrohúngaro, apoyada por el Imperio Alemán, genera la reacción, por supuesto, del Imperio Otomano, que viene perdiendo territorios en esta región clave de los Balcanes, y por supuesto del Imperio Ruso, que en algún punto manifiesta una solidaridad con los Balcanes, que también son eslavos y del mismo grupo étnico que los rusos. En este sentido, también es importante señalar que ese apoyo de Rusia es fundamental para la independencia de una serie de estados de los Balcanes, principalmente de Serbia, y de la intención de anexionarse distintos territorios por parte del Imperio Austrohúngaro, principalmente Bosnia y Herzegovina. Para ser más claros de lo que estamos hablando, vamos a ver un mapa de los Balcanes, en donde ahí podemos ver con claridad al norte de la península de los Balcanes la zona de Bosnia y Herzegovina, que va a ser una región clave. Tengan en cuenta que el Imperio Austrohúngaro toma Bosnia y Herzegovina en su afán de salir hacia el Mediterráneo y en su afán de controlar el estrecho de los Dardanelos, actual posesión de Turquía, y que Serbia es un obstáculo en esos intereses del Imperio Austrohúngaro, apoyado por los alemanes, para llegar hacia los Balcanes, hacia el Mediterráneo. Visto el mapa, entonces, vamos a la segunda causa de la Primera Guerra Mundial, que tiene que ver con la formación de bloques. Desde aproximadamente 1890 se concretan una serie de alianzas internacionales que van a ser muy rígidas y no van a estar ligadas a principios ideológicos homogéneos. Por ejemplo, la alianza entre Rusia y el Reino Unido, o la alianza entre Rusia y Francia, si bien no comparten una forma de gobierno o no comparten ideológicamente muchos principios. Recuerden que el Reino Unido estaba apegado al liberalismo en esa época y todavía Rusia seguía siendo una monarquía absolutista. No obstante eso, sí se van a agrupar en función de distintos tipos de intereses. Lo más importante de la formación de bloques es que los dos grandes rivales van a ser, por un lado, el Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial y potencia dominante en el siglo XIX, y por el otro lado Alemania, una potencia pujante que quiere mayor influencia, que ya ha manifestado sus intereses imperiales en África y en Asia, y que quiere su lugar al sol, como se conocía en aquel momento, dando inicio a una teoría que va a generar muchos conflictos, que es la teoría del espacio vital. Entonces vamos a dividir en potencias centrales y potencias aliadas. Para eso vamos a ver cómo se va distribuyendo el mapa de la Europa en 1914. Como les decía, tenemos a Alemania, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro como aquellas potencias centrales unificadas por una forma de concebir la política, y por otro lado tenemos la alianza circunstancial entre Francia y Rusia y entre Francia y Gran Bretaña, que van a ser los principales contendientes del conflicto. De un lado Gran Bretaña, Francia y Rusia, del otro lado Alemania y Austria-Hungría. El rearme, sin duda, es otra de las causas de la Primera Guerra Mundial. Este rearme tiene que ver con la dimensión que van adquiriendo las Fuerzas Armadas europeas, que duplican su tamaño entre 1890 y 1914, la implementación de un servicio militar obligatorio en muchos países, las levas, como se conocen por aquel momento, de la incorporación de ciudadanos a luchar por los intereses de su nación,
y por supuesto el mejor equipamiento tecnológico de las Fuerzas Armadas, la utilización del acero en acorazados, submarinos, artillería. Ahí tenemos un ejemplo de un acorazado de la Primera Guerra Mundial, la invención del submarino como arma de guerra. Por supuesto que también la incorporación de la ametralladora como una máquina mortífera. La artillería, que desarrolla mayor alcance y mayor precisión. Y la introducción del tanque de guerra, en este caso un Mark IV de Inglaterra. Y finalmente el estallido. Nos vamos a referir brevemente al estallido. El 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo. Acuérdense, Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, territorio recientemente anexionado por parte del Imperio Austrohúngaro. Allí una organización que inaugura una serie de atentados o magnicidios, que es atentados hacia figuras públicas, una organización terrorista denominada Mano Negra, va a organizar este atentado y va a dar muerte al archiduque y a su esposa. En agosto, Austria-Hungría, ante este atentado, va por supuesto apoyada por Alemania, va a lanzar un ultimátum a Serbia. Pensemos que Serbia se ha independizado recientemente en los Balcanes, ha logrado su independencia del Imperio Otomano y Serbia es la que se sospecha está detrás del asesinato del archiduque en represalia a la incorporación de Bosnia-Herzegovina. Y este ultimátum genera la movilización de Rusia en defensa de Serbia y de los eslavos de Serbia, por supuesto, ¿no? Y esto va desencadenando lo que luego vamos a conocer como la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos una imagen de ese asesinato, una ilustración. Y ya nos metemos entonces en el desarrollo del conflicto. De nuevo ahí tenemos para ilustrar una publicidad de la época, en este caso de Inglaterra, del Reino Unido, para incorporar a las tropas. Vamos a ver entonces las fases del conflicto. Esas fases se pueden dividir en tres. La primera fase es en la guerra de movimientos. En esa fase Alemania va a avanzar muchos territorios, va a llegar hasta, por supuesto, ocupa Francia, entrando por el norte, por los Países Bajos, por Holanda y Bélgica, y llega casi hasta los confines de la ciudad de París. Ahí hay una batalla muy importante, que es la batalla del Marne, en donde termina triunfando Francia, lo que impide la toma de París, algo que no se va a poder impedir en la Segunda Guerra Mundial con las tropas nazis. Esa etapa llega a su fin con lo que se conoce como la Guerra de Trincheras, que a partir de 1915 establece una línea de defensa a lo largo de toda la frontera que separa Francia de Alemania y implica el estancamiento de la guerra. Ninguna de las dos potencias se puede sacar ventajas. En 1917 también se abre el frente ruso, Alemania contra Rusia, pero en el 17 la Revolución Rusa implica la firma de un acuerdo de paz con Alemania y el fin de ese frente para Alemania. No obstante, también lo que sería un alivio y la posibilidad de concentrarse en el frente occidental para Alemania. No obstante esto, la incorporación de Estados Unidos en ese año va a implicar el desenlace final de la guerra a favor de las potencias aliadas. Aquí en un mapa vamos a ver justamente el frente oriental que separa Francia del Imperio Alemán. Italia en un principio va a ser aliada del Imperio Alemán y de Austria-Hungría para después cambiarse de bando. Y el frente oriental, que es el frente entre el Imperio Alemán y el Imperio Ruso, que se va a sostener hasta 1917 con la Revolución Rusa y la firma de la paz y el acuerdo de Brest-Litovsk entre Alemania y Rusia. Los combates en otros frentes son menores, pero también son importantes, sobre todo en el mar Egeo, en la zona de actualmente Turquía, actualmente Bulgaria. Este aspecto también es importante señalarlo. La guerra va a implicar una alteración fundamental de la economía de los países que se van a embarcar en este conflicto
provocando una alteración de la vida económica cotidiana, lo que implica racionamientos de mercaderías, control de precio, inflación. Las potencias van a recurrir al sistema internacional de créditos o de préstamos entre países, que va a ser una novedad para la época. Estados Unidos va a ser el gran acreedor, el gran emisor de préstamos, y lo que lo va a colocar al final de la guerra en una situación muy ventajosa. Y por supuesto el intervencionismo estatal, que implica un retroceso en las ideas del liberalismo. Ahora el Estado está presente en muchas decisiones económicas que antes eran impensadas, producto de la emergencia de la guerra. Eso tiene que ver en cuanto al desarrollo. Ahora vamos a ver principalmente las consecuencias de la guerra. Seguimos con los afiches, en este caso un afiche que tiene que ver con Francia. Hace mención a los cara cortadas, eso es lo que dice ahí en francés, les gueules cassés, que es los cara cortadas, que es un fenómeno que se va a dar con los soldados que vuelven de la guerra. Vamos a ver rápidamente un balance. En primer lugar, las grandes pérdidas humanas. Los historiadores calculan entre 10 y 15 millones de muertes, lo que inaugura la época de las matanzas masivas. También hay una proporción importante de la población civil que muere. Nunca se había producido en otras guerras esa cantidad de muertes de población civil, lo que implica una barbarización en las prácticas y lo que implica que las decisiones de los políticos de enviar a los soldados al frente muchas veces son tomadas sin conocer la mortalidad de este sistema de guerra que implica las nuevas tecnologías, ¿no? La creación de nuevos estados nacionales, ya vamos a ver el mapa, el derrumbe definitivo del imperio austrohúngaro, del imperio otomano, del imperio alemán, que no desaparece como Alemania, pero sí como su imperio, pierde territorios, y los cambios en las relaciones internacionales. Los políticos van a empezar a darse cuenta de la importancia de la diplomacia, por eso se crea la Sociedad de Naciones apenas termina la Primera Guerra Mundial, pero como vamos a ver más adelante, sin demasiadas consecuencias. Esto implica una organización de la paz que va a organizarse muy conflictivamente. Hay una división muy grande entre los países vencedores, no se ponen de acuerdo, sobre todo Francia quiere que Alemania sea la gran culpable. En esas mesas de negociación no van a estar o en esas mesas de negociación sí, no van a estar los vencidos, lo que genera una dificultad muy grande, en parte porque han desaparecido y en parte porque nadie quería sentar a Alemania en esa mesa. Y esa organización de la paz termina en una serie de tratados que se conocen como los Tratados de Versalles en 1919, que implican la culpabilidad absoluta de Alemania, la obligación de las reparaciones de guerra, de pagar todos los costos de la guerra a las potencias vencedoras, la imposibilidad de Alemania de armar sus propios ejércitos, la pérdida de territorio de Alemania, alrededor del 15% del territorio. Vamos a ver entonces en el mapa de Europa cómo va quedando configurado a partir de 1918 en adelante. Como vemos, el Imperio Alemán ha perdido territorio, ha aparecido Polonia, ha aparecido Checoslovaquia, Austria y Hungría como países independientes, Rumania se va consolidando también, Bulgaria también, y Yugoslavia, que va a intentar reunir a los eslavos del sur. Justamente Yugoslavia significa eslavos del sur, en un intento de agrupar a los distintos pueblos de los Balcanes. Esto va a ser una solución momentánea, ya vamos a ver más adelante que los Balcanes siempre es el punto crítico de las relaciones internacionales de Europa. Turquía, por supuesto, aparece como nuevo país producto de la caída del Imperio Otomano. En el Medio Oriente, Siria como un protectorado francés, el Líbano, Palestina como un protectorado del Reino Unido. Se empieza a dibujar un mapa particular de Europa, sobre todo Francia recupera sus dominios en Lorena y Alsacia, que era una región industrial, que en definitiva esta división del mapa europeo va a seguir los principios el principio de las nacionalidades postulado por el presidente de Estados Unidos, Wilson, en donde se conoce como la democracia wilsoniana, en donde por cada país
tiene que existir una sola nacionalidad. Eso es lo que percibía desde Estados Unidos que era la solución para Europa. Vamos a ver que es una solución momentánea, que no avanza demasiado y que la Segunda Guerra Mundial vuelve a plantear de nuevo la dificultad de las divisiones políticas europeas. Visto así la Primera Guerra Mundial, es interesante señalar también lo que vamos a ver ahora en este pequeño y último apartado, que es enfoco, que es ver que las cuestiones positivas o rescatar cuestiones positivas de este conflicto bélico. Vamos a ver la figura de Marie Curie y la guerra. Marie Curie es una científica de origen polaco pero nacionalizada francesa, que fue muy conocida por sus estudios sobre la radioactividad y el descubrimiento de dos elementos de la tabla periódica, el polonio, justamente en honor a su tierra natal, Polonia, y el radio, que van a ser fundamentales en distintos desarrollos científicos. Piensen que Marie Curie, en esta época, estamos hablando comienzos del siglo XX, fue una pionera. El hecho de haber sido mujer también le otorga una característica especial en una sociedad que todavía las mujeres y la ciencia no eran aceptadas. De hecho, va a ser la primera mujer en ser nominada al premio Nobel y va a ser la primera persona en recibir 2 premios Nobel por física y por química. ¿Y cómo la vinculamos con la guerra? Porque ella ve lo que es el sufrimiento de la guerra y va a impulsar el uso de la radiografía en el tratamiento de los soldados heridos, y se va a tomar esta tarea personalmente. Va a poner en marcha 10 puestos móviles de radiografías o ambulancias y 200 salas de rayos X fijas. Ahí la vemos a Marie Curie arriba de una de sus ambulancias, que van a ser denominadas por el ejército como las Petit Curie, y que es una historia poco conocida, pero que hace mención a los avances que implica la ciencia médica en los conflictos armados, ¿sí? Bueno, con esto vamos poniendo fin a este video que se hizo bastante largo sobre la Primera Guerra Mundial, sobre un pantallazo general que vamos a tener posibilidad de profundizar posteriormente.